Romanos capítulo 9 del 13 al 16. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El apóstol Pablo es tan profundo que va a tomar en consideración dos partes de la Torá para poder expresar lo que acabo de leer. Proyéctame el verso nuevamente, Romanos capítulo 9, verso 13. Como está escrito, tú te tienes que preguntar, ¿y dónde está escrito? Déjalo allí. Jacob amé y a Esaú aborrecí. En otra versión, traducción viviente, dice, déjalo allí, como dicen las escrituras, amé a Jacob pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios es injusto? Por supuesto que no. Pues no le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera. Cuando dice como está escrito, ¿dónde? En Malaquías 1. O sea que Romano va a citar un profeta y más adelante en la misma porción cita a Moisés. ¿Cuántos se gozan? En Éxodo 33. O sea que Pablo va a citar Malaquías 1 y va a citar Éxodo 33. Yo me voy a quedar en Malaquías 1. Malaquías capítulo 1, del 1 al 13 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Son dos hermanos. Gloria a Dios. Esaú es gemelo de Jacob. Y Dios ama a Jacob y rechaza a Esaú. Y tú dirás y preguntas: ¿cómo es posible que Dios haga esto? Dios mío. Y son hermanos y nacen el mismo día. Esaú es primogénito, nace primero, y Jacob viene detrás agarrándole el talón. Y los dos nacen el mismo día. Y a pesar de que los dos son del mismo padre, de la misma madre, naciendo el mismo día, Dios, no lo estoy inventando, lo estoy leyendo. Malaquías 1, porque Pablo está citando: estoy amando a Jacob, estoy rechazando a Esaú. Si sigo leyendo, usted dirá, dame el 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, esa pregunta Pablo la está haciendo, que también tú te la harías. Tú dirás: ¿será que Dios es injusto? El mismo Pablo responde: en ninguna manera. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Que Dios es eterno. Entonces que Pablo mismo responde a la pregunta que te harías: ¿será que Dios es injusto? Amando a uno y rechazando al otro. Sigo leyendo. Ahora Pablo va a citar a Moisés. Vamos al verso 15, si me sigues no te pierdes. Pues a Moisés dice: póngase el cinturón, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de aquel que yo me compadezca. Cuando Pablo dice en Romanos 9, Moisés, ahora vamos, ya salí de Malaquías, vamos con Moisés. En Malaquías capítulo, en Éxodo 33, 19, esa expresión Dios se la está dando a Moisés. Te lo voy a simplificar para gente nueva. Dios está diciendo: yo tengo misericordia con quien yo quiera. A su nombre. Eso es Reina Valera, te lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente. Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. O sea que la misericordia de Dios no tiene que ver contigo. Ese es el primer punto, porque son tres. Mira para acá. La misericordia de Dios no tiene que ver contigo. Dios decide a quién otorgársela. ¿Alguien está entendiendo? ¿Estamos claros? Porque voy a profundizar. No me puedo quedar en el mismo punto porque el reloj sigue avanzando y es bastante material. ¿Cuántos me siguen? Primer punto: la misericordia es de Dios y Dios decide a quién otorgársela. Ya lo acabo de explicar, Pablo lo dice en Malaquías y también en Moisés. Ese es el primer punto. La misericordia no tiene que ver contigo. A su nombre. Gloria a Dios.
Un estudiante, con relación a estos gemelos, vamos a seguir con Esaú y Jacob. Un estudiante le hace una pregunta al profesor Griffin Thomas, que es un profesor de teología. Miren esto. Y el estudiante le pregunta: yo no puedo entender esto. Gloria al Señor. El estudiante le hace la pregunta al profesor: ¿cómo es posible? Lo mismo que te haría y yo también. ¿Cómo es posible que Dios ame a Jacob y rechace a Esaú? Eso es sorprendente. A mí me sorprende que Dios escoja a uno y el otro no. Y viene el profesor y le dice: a mí lo que me sorprende es que escojan a Jacob. Mira para acá. El profesor Griffin Thomas dice: a mí no me sorprende que Dios rechace a uno. A mí lo que me sorprende es que Dios escoja al otro. En otras palabras, lo que sorprende no es lo que Dios rechaza. Lo que sorprende es lo que Dios escoge. A mí lo que me sorprende es que Dios te haya escogido a ti. A mí lo que me sorprende es que Dios me haya escogido a mí. Llanto a Dios en esta tarde, mira para acá. Lo sorprendente no es los que están afuera. Lo sorprendente es los que Dios permite que entren. ¿Dónde está la gente agradecida que te escogió y te permitió entrar, te permitió alabarlo? Vamos, ¿dónde está la gente? Y si tú supieras lo grande, lo misericordioso que Dios que te alcanzó, que no debiste estar aquí, eres un escogido que no debió ser escogido. Y la misericordia de Dios, ¿cuántos saben que es nueva cada mañana? Pero Él decide a quién otorgársela. O sea que el salmista dice: el bien y la misericordia te seguirán. Y si la misericordia te sigue es porque Dios es bueno y poderoso y decidió que la misericordia te siguiera a pesar de que no lo merece y a pesar de que no es tuya y a pesar de que muchas veces, aleluya, te comportas de una manera equivocada, errónea y totalmente diferente a lo que Dios quiere. Dios sigue teniendo misericordia sobre ti y no lo merece, yo tampoco, a su nombre. Punto número 1, la misericordia de Dios. Aleluya, Él la escoge, Él decide a quién otorgársela y no tiene que ver contigo. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil saber por qué Dios rechazó a Esaú. Lo que no entiendo es por qué escogió al otro, que es un usurpador, charlatán, un pillo, un, México dice, ratero. ¿Cómo Dios está escogiendo a uno que quiere a Lea, pero le dan a Raquel y se enoja con Labán y tiene a la otra, Bila y Silpa, tiene 4 mujeres? Usurpador que engaña a su papá, que se viste de Esaú, pero no es Esaú y se pone vellos. Para aquellos que no sabían, este es velludo, este es lampiño. Sí, y este se pone vellos, tiene que ir a la historia. Y se pone las ropas de Esaú para engañar a su papá Isaac, un usurpador, engañador desde temprana edad. Un mentiroso, gloria a Dios, un fanfarrón. Tiene un carácter indomable y aún así está entrando en la tienda del viejo. Ahí está Isaac. Y viene Jacob vestido de Esaú, porque Isaac está viejo y ciego, está perdiendo la vista, pero no pierde el olfato, a su nombre. Y viene entonces Jacob engañando a su papá. Y este engañador, mentiroso, fanfarrón, vistiendo una apariencia y una identidad que no le corresponde, aún así Dios lo está escogiendo, a su nombre. La Biblia nos dice que Dios hizo su elección conforme a su voluntad. Yo necesito que puedas proyectar Isaías 46:10. Si me sigues no te pierdes. 1, la misericordia de Dios, Él la escoge a quien otorgársela. 2, gloria a Dios. Acordados desde el 8, pero dame el 10 para avanzar porque es mucho material. Isaías 46:10. Aleluya. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Eso lo dice Reina Valera. Mira lo que dice Nueva Traducción Viviente. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Tú te preguntarás, te rascas la cabeza, ¿por qué Dios escoge a Jacob? Porque Dios hace lo que desea. Porque a eso se le llama soberanía. Dios decide. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 1, la misericordia se otorga a quien Él quiere. Punto número 2, Dios hace conforme a su soberanía. ¿Cuántos dicen amén? Yo hago lo que quiero, haré. ¿Alguien podría darle consejos a Dios?
Si Isaías capítulo 9 dice que es admirable consejero, con C mayúscula, príncipe de paz. Dice consejero, o sea que Él es el que da el consejo. ¿Cuántos lo reciben? ¿Acaso Dios está consultando con los serafines y los querubines para ver qué va a hacer mañana? ¿Acaso Dios tiene una junta de seres humanos mortales? ¿Tú te crees que Dios le va a tomar en cuenta los consejos de Isaías y las sugerencias de Daniel? Imposible. Es eterno y Él consulta con Él mismo. La Trinidad está consultando. Aleluya, soberanía, voluntad, elección. ¿Cuántos se gozan? Punto número 1. Dios tiene misericordia con el que Él quiere tenerla. Romanos capítulo 9. Punto número 2. Aleluya. Su soberanía es eterna y Él decide. Nadie manipula las decisiones de Dios. A quién escoge y a quién no. En esta ocasión es incomprensible y tengo muchos ejemplos para darte más claridad. ¿Cuántos se están gozando? Este verso te va a tronar la vida y no lo escribí yo. Póngase el cinturón. Segunda de Tesalonicenses 2:13, porque con esto desarrollo el tercer punto y se acaba la introducción para subir con ustedes a un vuelo mayor, porque todavía estoy despegando el avión. Segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿Estoy leyendo a Calvino? No. ¿Estoy leyendo a Lutero? No. ¿Estoy leyendo a Arminiano? Tampoco. Estoy leyendo a Pablo. Hago la salvedad porque me están escuchando en línea. Después se ponen a comentar: eso es calvinista, eso es arminiano, eso es luterano. No, estoy leyendo a Pablo. ¿Cuántos me siguen? No te estoy trayendo filosofía ni libros extraños y tampoco escarbando Google. Estoy en la Biblia, estoy leyendo a Pablo, ¿sí o no? Segunda de Tesalonicenses, ¿de Pablo? Ok, pues vamos a leer a Pablo. De que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Quisiera pizarra en esta tarde. Dios mío. Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 14. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 1. Se acabó la introducción. Voy a la pizarra. 1. Él decide a quién otorgarle misericordia. 2. Su soberanía es eterna y la vamos a respetar. Sí, Él decide. Él no le pide consejo a nadie. Él hace lo que Él quiere porque hay un propósito y un plan. 3. Míralo allí. A su nombre gloria. A su nombre gloria. 3. Dios ha escogido desde el principio. O sea que no le está tomando por sorpresa ahora lo que está ocurriendo. Desde el principio te escogió para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Desde antes de que tu mamá y tu papá te otorgaran nombre, es más, te pensaran, te diseñaran, que te planificaran o no, Dios ya lo había escogido, Dios ya lo había diseñado. No lo toma nada por sorpresa, porque Él es perfecto y su plan es eterno. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Dios que haya escogido desde el principio para salvación. O sea que punto número 3, la salvación es de Dios. No tiene que ver contigo, insisto. Porque por gracia soy salvo. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de la fe. Esto no es de ustedes. Insisto que no tiene que ver contigo. No es de ustedes, pues es don de Dios. A su nombre. No por obras, para que nadie se gloríe. Voy a hacer una pregunta de reflexión. Mira para acá, no te vuelvas aquí temprano. ¿Alguien trabaja para un regalo? Imposible. Estoy trabajando de lunes a viernes. Estoy trabajando 8 a 5 para ganarme un regalo el sábado. No. Tú trabajas por un regalo o por una recompensa. Tú trabajas por una recompensa. El cheque es una recompensa. Los estudiantes que se graduaron esta semana, que recibieron galardones y, ¿cómo se llama? Y las soguitas y medallas y becas y demás. Esos son regalos negativos. Eso es una recompensa de 13, 14 años de estudio. Y te van a llamar
Y yo he asistido ya 4 o 5 graduaciones esta semana, buscando a los jóvenes, estando con ellos, respaldando a la familia con mi esposa. Y he visto cómo suben y bajan y los van llamando uno a uno. Y en Puerto Rico también celebré 15 graduaciones, 15 años. Y los van llamando y le otorgan la medalla de matemática, la de química y la de ciencia. Y le otorgan las becas. Esos son regalos, imposible. Son recompensas. Tú trabajas por recompensas. Nadie trabaja por un regalo. En otras palabras, la salvación no tiene que ver contigo. Lo estoy leyendo. La salvación no es por obra y la salvación no tiene que ver con ningún esfuerzo humano. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien te pregunta, ¿la salvación es por obra? Tú dices, sí, la obra de Cristo. Dale un aplauso a Cristo porque es la obra de Cristo. La salvación es de Cristo. Aleluya. La soberanía también. Para cerrar la introducción y volver a la pizarra, gloria al Señor. Número uno, aleluya, Él decide a quién otorgarle misericordia. 2, Él es soberano y eterno y Él decide. 3, somos escogidos desde antes de la fundación. La salvación no tiene que ver conmigo, es un don. Es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? ¿Acaso es injusto? Juan 7:18, no hay en él injusticia. Cualquier elección que Dios haga, pregunto, ¿es la correcta? Gracias. Cualquier decisión que Dios tome, ¿es la correcta? Cualquier elección que Él tome, ¿es correcto? Claro que sí. ¿Vas qué por qué? 1, porque es bueno. Salmo 100. Él es el camino de la perfección. Salmo 18. No hay santo como Dios. Y como es santo es perfecto. Y como es perfecto, todo lo que hace, todo lo que decide es correcto. Él es santo en 1 Samuel 2:2. ¿Es correcto lo que Él escoge y lo que rechaza? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque es eterno. Y conoce el antes y el después de Deuteronomio 33:27. ¿Es correcto cuando Él toma decisiones? Sí, porque es soberano. Deuteronomio 10:17 a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí hay primer ejemplo, según Pablo, uno nada más de tanto. Está rechazando a uno, escogiendo al otro. Y si no te gusta la decisión de Dios, no pelees conmigo ni con Pablo. Habla con Dios. Y te tienes y me tengo que someter a la soberanía, a su voluntad que es perfecta, a sus decisiones y a su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de los dos merece el rescate. Ninguno de los dos. Entonces este hombre llamado Jacob, un usurpador, un charlatán, tantas cosas. Y cuando tiene cerca de 70 años, mira para acá. Cuando tiene cerca de 70 años, está corriendo de su locura, de su pasado, de su desorden, de la usurpación, de la mentira, huyendo y huyendo y huyendo de todo el revolú que vivió. Y mientras huye, hay un ángel esperándolo. Ven acá, que se acabó la corrida. Atiende que va a empezar, ya se acabó la introducción. Ven acá. Ahí viene el desordenado, el gritón, el fanfarrón. El que roba, el que hurta, el corrupto, el fraude, la apariencia, la mentira, ahí viene. Pero hay un ángel esperándolo en el Génesis que es 32, a su nombre. Ven acá, llégale sin esposa y sin hijo. Solito, voy a trabajar contigo solo. ¿Por qué? Porque este es un escogido. Él no lo pidió y tampoco lo merece. ¿Cuántos se gozan? Y en aquella noche empieza la batalla. Y el ángel peleando con Jacob. Y el ángel trabajando. Y viceversa. Y los dos aquella en una vigilia maravillosa. Y empieza entonces la transformación. Y si no me bendices, no te va un corito que usted conoce. Gloria, de una cosa maravillosa. Gloria, y de momento el ángel le dice: ya acabó. Ya no te llamarás Jacob. Tu nombre es Israel. Porque Jacob significa usurpador, engañador. Israel significa padre de multitudes. Te otorgo la verdadera identidad para que te des cuenta que eres un escogido con propósito. ¿Cuántos se están gozando? ¿Dónde está la gente escogida con propósito? Venías corriendo, venías huyendo. Tenías un desorden, estabas encarcelado, estabas enfermo, deprimido y vacío. Pero Dios interviene. Diga conmigo, si Dios interviene te conviene. Si Dios interviene te conviene. Gloria a Dios. Y tú dirás, Jacob no lo merece. Ah, porque tú sí.
Que muchos estamos señalando los escándalos de los personajes bíblicos, pero si los tuyos salen a la luz. Porque muchos estamos criticando, y porque Dios escogió a Pedro, y porque Dios escogió a Jacob, y porque Dios escogió a David. Y déjame leemos otra vez la pizarra, los primeros 3 puntos. Y que Dios está escogiendo a Jonás, y porque Dios está escogiendo a Moisés, y porque Dios te escogió a ti. Porque de la misma manera que están escogiendo a estos hombres de Dios llenos de escándalos, porque todos estos hombres están siendo filtrados por la pizarra que escribí de los 3 puntos de la introducción. Así que todos ellos fueron escogidos de la misma manera que tú. A su nombre sea la gloria en distintos tiempos para distintos propósitos. Dale un aplauso al Señor en esta tarde poderosa. Ninguno merece ser rescatado. Ninguno merece ser rescatado. Lo que pasa es que 1, Dios tiene misericordia con el que Él quiere. 2, es soberano y su selección es divina. Y 3, la salvación, el rescate no es tuyo. Tú no lo decides. Jonás 2:9 es de Dios. Su nombre. Vamos a otro ejemplo, que a usted le gusta la Biblia y me dieron temprano. A su nombre gloria. 2 hermanos, Caín y Abel. Génesis capítulo 4. Vienen a ofrendar. Hay un contexto, pero no voy a entrar porque mira para acá. A su nombre. Gloria a Dios. Y miró, oye esto, Edwin. Y miró Jehová con agrado a Abel. Este es Abel y este es Caín. Son hermanos. Y Dios está mirando con agrado. Génesis 4:4, si lo quieres proyectar. Jehová con agrado a Abel, pero no miró con agrado a la de Caín. Y miró Jehová con agrado a Abel, dame el 5, si me siguen no te pierdes, pero no miró con agrado a Caín, la ofrenda suya, gloria a Dios, aleluya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea que Dios está mirando con agrado, ha escogido, Dios se ha inclinado, Dios ha decidido recibir con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín rechazada. Y tú te dirás, ¿por qué Dios con uno y no con el otro? Lee la pizarra. Y muchas veces nosotros comenzamos a evaluar las personas por lo que conozco y porque hablo con esa persona una vez a la semana. Y tú dirás, esta persona no lo merece, aquel no, porque hablaste con él 2 meses y Dios lo conoce desde antes de nacer. Igual pasa con la funeraria. La hermana Juana se fue con Dios. ¿Por qué? Porque hablaste con ella 5 veces. Y la viste explotando pandereta. El hermano Don Polo se lo llevó el diablo. ¿Por qué? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Aquí alguien tiene la lectura del libro de la vida? 1, 2. Usted tiene lectura de la Biblia, pero no del libro de la vida. Baja de la silla de juez y deja de estar evaluando quién merece qué y quién merece no. Y quién es escogido. Tú no eres juez y tampoco lees el libro. ¿Cuántos dicen amén? Dedícate a orar, a amar, a servir. Déjale eso a Dios. Él es el que escoge. Él es el soberano. Él es el que tiene misericordia. Él es el poderoso. Es eterno y te conoce más a ti que tú mismo. Y empiezo a evaluar a aquella hermana porque entró 3 veces a Alca, 3 veces, pero Dios viene conociéndola desde la primera respiración. Tú no sabes, un ejemplo, esta es la hermana Juana, ¿verdad? Esta es la hermana Juana, Don Polo, y este es el hermano Walter. Y empiezo a evaluar a Walter porque por la vestimenta, por su cultura, por las 4 veces que dialogué con él, Walter tiene 40 años, Walter tiene 50. Y yo me creo que lo conozco por solamente hablar con él 7 veces. Y Dios lo conoce los 50 años de trayectoria y todo lo que hará también. Dios sabe quién es Walter desde antes de nacer, todo lo que hizo y todo lo que hará. Por tanto, la vida entera de Walter la conoce Dios, la evalúa Dios. Dios escoge y Dios decide si lo salva. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale un aplauso al Señor. ¿Cuántas se gozan? La lluvia no para. Hay un diluvio de 40 días. Se deben morir todos. Y empieza el aguacero. Gloria a Dios. Allá en Génesis 8. Y debo ahogarlos a todos. Póngala. Proyéctame ese verso. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé.
En otra versión, espérate, déjame, porque la gente dice, Dios se olvida. Dios no se olvida. Lo que pasa es que la traducción dice, y tuvo misericordia. ¿Dios se olvida? No. Hay un aguacero, no cesa, deben morir todos, incluyendo el arca, que también se hunda y que todos se ahoguen. Tú viendo, aquel muchacho, Noé, recibió la palabra 480 años. Cuando Moisés tiene 480 años, recibe una palabra. 480. En los años 600 de Noé empieza a caer un aguacero porque muere Matusalén. Eso se explicó aquí el año pasado. Muere Matusalén, empezó el aguacero. El agua a subir, el arca flotando de 3 pisos, con animales y con 8 seres humanos. Y a pesar de que el arca está elevada y que cerró la puerta, pregunto, ¿Dios podía sucumbir al barco? Claro que sí. Claro que sí. El arca no nos está salvando, porque la potencia de la naturaleza es más grande que el barco. No es un aguacero local, es un aguacero global. El poder de Dios los hubiera ahogado. El arca no lo salva, quien lo salva es Dios. No es algo, es alguien. Vamos, dale un aplauso al Señor. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él. Gloria a Dios. Mira el verso 2, mira la misericordia, él decide. Mira el verso 2, gloria a Dios. Y cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Rescate divino. O sea que está lloviendo. Y si Dios hubiera ignorado esta situación, el agua y el viento toman el arca y la parten en 2. Pero dice la palabra que tuvo misericordia de ti y de mí. Y a pesar de la crisis que estás corriendo y del aguacero y de la situación del mundo, Dios te rescata y te alcanza. A eso se le llama rescate divino, porque 1, Él decide a quién darle misericordia. 2, ¿cuántos dicen amén? Él es soberano. Y 3, te escogió desde antes del aguacero. Dale un aplauso, vamos, dale un aplauso, que te escogió desde antes del aguacero. Alguien aquí hubiera escogido un Moisés que tiene un asesinato en su récord. Ahora apretó. Tú sabes que si tú tienes un récord, antecedentes penales, y buscar trabajo es un lío. Alguien aquí hubiera escogido a un tipo que tiene un asesinato en su récord. ¿Quién es ese? Moisés. ¿Cómo? ¿Con ese expediente? Pero hombre, que cuando tiene 40 años, que estuvimos hablando de Moisés esta mañana, mira para acá, estuvimos hablando del enojo de Moisés, ahí tienes otra evidencia de su enojo. Porque vimos cuando Moisés después de los 80 barata las tablas, ¿se acuerdan? Le dan las tablas, Julia, le dan las tablas de la ley, las tablas santas, el dedo de Dios, la grafía, el molde del dedo de Dios esculpido en la piedra. Tablas santas. Y viene Moisés con las tablas después de los 80 años, bajo ira, bajo enojo, escuela bíblica de la mañana, y es barata las tablas. Eso a los 80. Vamos a los 40, cuando era más joven, mató a uno. Dios mío, a su nombre. Y dijimos una línea la semana pasada, ve, los humanos, es que Moisés es manso, a vista humana, pero Dios lo conoce. La Biblia dice que Moisés era manso y humilde ante el pueblo, pero parece que ante Dios no. Porque puedes presentar mansedumbre en arca. Eso lo dijimos esta mañana, déjame repetirlo porque hay gente que llegaron después. Ay, ese hermano Walter es tan manso, claro, porque tiene corbata. La hermana Gualesca es mansa y humilde, tú eres bien amable, pero en la casa ajo y cebolla, amenaza y a puño y patada. Entonces aquí somos mansos, porque Moisés era manso frente al pueblo, pero mató a un egipcio, barató las tablas y rompió y con la vara también golpeó una peña. A pesar del récord, Dios mío, y de la situación de este hombre, no tan solamente que Dios lo escoge, es que Moisés se atreve a pedir. Una cosa es que Dios te escoja y otra cosa es que tú te atrevas a pedirle.
Y después yo voy a reclamarle a Dios con una lista de peticiones y empezar a reclamarle, no, porque tú eres, yo soy el hijo tuyo. Y entonces tú eres ¿cómo se llama esto? Tú eres el dueño de la plata y tu palabra dice, y tu palabra dice, y tu palabra dice. Y empiezo a reclamarle Biblia a Dios, Dios mío, Dios se la sabe completa. Y tu palabra dice, y empecé a manipular a Dios. Dios mío, esa gente no viene hoy. Y Dios dice, y empiezo a reclamar. O sea, una cosa es que Dios te escoja y otra cosa es que tú exijas. Yo te invito a que adores más, que tu expresión haya más adoración que petición. Y muchas veces lo estoy haciendo al revés. Presento tantas más peticiones que adoración. Yo tú le bajo la cara. No te estoy diciendo que dejes de pedir, no, porque dice pide, Dios dará. Puedes pedir. El problema es la cantidad. Pido demasiado y adoro poco. Hazlo al revés. Adora su nombre y pide menos. Porque no tiene la categoría ni la capacidad y tampoco el requisito para pedir tanto. Y el problema es cuando peleo contra Dios, cuando le exijo y amenazo. Si no me das, me voy. Si no me sanas, te doy la espalda. Pero verá, ¿quién es Dios aquí? ¿Quién es Dios aquí? Y si no me contestas, no existe. Demuéstrame que tú eres real. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Demuéstrame que tú eres real si sanas a mi hija, si sanas a mi hijo, si rescatas a mi abuela. Demuéstrame que tú eres real y me dan trabajo mañana. Moisés, después de todo lo que mencioné, se atreve a pedir, te ruego que me muestre tu gloria. Yo llego a ser Dios. Con escogerte es suficiente, porque el expediente tuyo no te ayuda. Con escogerte nada más es para que vivas agradecido por el resto de tu vida. Y te atreves, mira si Dios es tan bueno, que tras que lo escoge, le otorga gloria. Porque le muestra sus espaldas. Aquí tienes un pedazo, a su nombre sea la gloria. Aquí te voy a dar algo. ¿Dónde está la gente que recibe lo que no merece? Aleluya, a su nombre. A Dios en esta tarde. Proyéctalo para que ellos lo vean. Lo que Pablo citó. Yo quisiera que puedas proyectar Éxodo 33, 19. Aquí está el contexto de cuando Dios dice: tengo misericordia con quien yo quiero. Después de la petición de Moisés. Míralo allí. Cuando Moisés dice: te ruego que me muestres tu gloria, Dios responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, yo te voy a dar un pisco labi. Yo te voy a dar un pellizco de mi presencia. Porque uno, no la mereces, y dos, no la soportas. Dios mío. Ni merezco ni soporto. El peso, la santidad de Dios te va a matar. ¿Alguien dice amén? ¿No me cree? Isaías capítulo 6, eso es otra historia. Cuando Isaías en visiones ve solamente las faldas que llenan el templo, un pedazo de trono, no lo ve a él, solamente el trono. Y dice: aquí yo caigo muerto, soy un inmundo, no aguanto tanta santidad y tanto peso, soy un mortal efímero. Voy a morir. Pasó lo mismo con Daniel después del ayuno. Así que Moisés, a pesar de su pasado, Dios lo escogió. Y a pesar de ser un asesino y tiene un descontrol de ira y de emociones, Dios lo seleccionó. Y a pesar de huir a tierra de Madián, Dios lo encontró. Dale un aplauso a la selección de Dios y a su misericordia que es eterna. Uno, Él decide a quién otorgarle misericordia. Dos, su soberanía es poderosa, no lo puedes discutir. Y tres, Él te escogió desde antes de que tú lo creyeras y lo recibieras. Eres un escogido y eres una escogida. Y con eso nada más es para que lo glorifiques y no te apartes nunca. Vamos a otro. Hay un Sansón coqueto. Tremendito Sansón. Hay un Sansón último juez después de 300 y pico de años, aleluya, de jueces allá en Israel. Esto estábamos hablando antes de Saúl, 1000 años antes de Cristo. Un poquito más, porque David está 1000.
Pues entonces viene este hombre, Sansón, que tiene el respaldo de Dios, y no es el cabello, usted conoce la historia, es la obediencia ante un voto. Lamentablemente entra en desobediencia, en coquetería, se envuelve con los filisteos allá en Gaza. Se predicó aquí bajo el título Mi hijo se apartó. Búscalo en mi canal de YouTube, está el mensaje completo. Sansón se aparta de los principios y del voto. Empieza una delincuencia, una coquetería, un pecado, una lujuria, un desorden en Gaza, allá en tierra filistea. Y le entrega, aleluya, unos secretos de voto a Dalila. Dalila, por allí usted conoce la historia, y este hombre le quitan los ojos y demás. Y ahora lo llevan al templo Dagón. Y Sansón está siendo avergonzado sin ojo. Mira para acá. Hay como 3,000 personas en aquel templo Dagón. Dagón es el dios del pez, porque esto es una zona costera y creen en el dios del pez que me da prosperidad. Y ponen a Sansón en medio del bullicio y la ceremonia sin ojo, y empiezan a señalarlo y avergonzarlo. Sansón no merece que Dios lo escuche. Y Sansón va a presentar una petición. Sansón no merece que Dios le oiga. No, porque Juan 9:31 dice que Dios no escucha un pecador. Para aquellos que se creen que Dios lo escucha todo. No, Juan 9:31, Dios no escucha un pecador. Dice aplicado aquí en discipulado, no escucha un pecador a menos que te arrepientas. Dios escucha un pecador arrepentido. Mira para acá. Y Sansón es un pecador, como tú y como yo. ¿Qué hace Dios escuchando tus oraciones? Y Sansón, en medio de la consecuencia de su pecado, del desorden de los filisteos, quedó ciego. Sansón dice: pónganme al lado de 2 columnas. Hay 3,000 personas, tiene que ir a la historia. Y Sansón, en medio de las columnas, empieza a hablar con Dios, y Dios empieza a escucharlo. Tú dirás: yo no hubiera escuchado a Sansón. ¿Y por qué Dios? Vamos a la pizarra. Y Sansón está sin fuerza, sin cabello y en vergüenza, en consecuencia de pecado. Y dice: dame la última oportunidad. Eso está en Jueces 16:28, si tú lo quieres proyectar. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces Sansón está en medio del tumulto, de la ridiculez, de la vergüenza, del señalamiento. Y entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí. Otra versión que dice: ten misericordia de mí. ¿Dios se olvida? No. ¿Qué está pidiendo Sansón? Primer punto de la pizarra: misericordia. Y dice: acuérdate de mí, ten misericordia de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y Dios tiene misericordia de quien Él quiere, y le otorga la fuerza al que no merece. Dios te da fuerza, Dios te fortalece, te contesta peticiones y no lo merece. Dios te da cobertura, Dios te da provisión. El aplauso tiene que ser con más fuerza. Te da provisión, te da cobertura, te da amor, te cuida a los hijos, te cuida. Vamos, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Su misericordia es grande. No lo merezco, pero tú tienes misericordia sobre mí. No lo merezco. He dañado, he sido un pecador, un desorden. Hablo de más, me airo. Aleluya, soy débil, pero tu misericordia me alcanza. No lo merezco, pero lo agradezco. Dios no te da porque lo mereces. Dios te da porque Él lo promete. Y la Biblia dice que Jonás sí pudo derribar las columnas, cae el templo y mueren las 3,000 personas, incluyendo a Sansón. Ahora viene la pregunta: ¿y Sansón se salvó? Usted no es juez, ni tiene lectura del libro de la vida. Pero hay un detalle detallístico detallado. Sansón aparece en la lista de los héroes de la fe. No es una inferencia, eso es una evidencia bíblica, verso 32. Y tú dirás: ¿qué hace Rahab en la lista de los héroes de la fe? Lee la pizarra.
La introducción. ¿Alguien me sigue? No se puede contender contra Dios, no se puede discutir con Dios. Las elecciones de Dios son correctas, son santas, son eternas. Pues confía en su soberanía, confía en lo que Él hace, confía en su poder, confía en su deidad. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Otra pregunta que no falla en los institutos. Estoy hablando con gente que le gusta la vida, si no te dice, no te gusta disimular. Otra pregunta, ministro. ¿Por qué David tenía el corazón conforme al de Dios? ¿Y el tuyo conforme? Y David, mira esto, no te va a gustar. A pesar de la vida escandalosa de David, mínimo 4 mandamientos, está alterando de 10. Mínimo 4. Vamos a hacer un exégesis para que tú veas que los alteró los 10. Solamente 4 para avanzar, pero alteró los 10. No adulterará, y el tipo adulteró. No codiciará, y está deseando a la mujer que no es de él. No robará, está robando a la mujer que no es de él. Sí, porque la gente se cree que el único robo son celulares y carteras. Dineros y... ¿Cómo? Y voy más lejos. No tan solamente... ¿Por dónde es que voy? Adulteró, codició, robó. Asesinato. El hombre planificó un homicidio. Urías, esposo de la señora. ¿Qué clase de antecedentes tiene este hombre? Dios lo escoge para dirigir una nación. Dios no escoge a Davidcito porque canta lindo y domina do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dios no escoge a David porque es arpista y sabe tocar en bemol. Dios no escoge a David porque es de buen parecer, hijo de Isaí. Dios no escoge a David porque agarra bien la onda y dirige ovejas. Dios escoge a David porque te tienes que acordar lo que dice la pizarra. La misericordia de Dios es poderosa y Él decide. Es soberano y lo escogió desde antes de la fundación del mundo. A ti también. Hechos 13, 21, 22 y 23. Si lo quieres proyectar. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Alguien se atreve a cumplir ese estándar? Yo quiero tener el corazón conforme al de Dios. El estándar es ese. Tiene que hacer lo que Dios diga, lo que Dios diga, lo que Dios dice. Yo quiero ser agradable ante Dios. Tiene que hacer lo que Dios dice. Su nombre. ¿Cuántos se gozan? Así que Dios ha decidido escoger a este rey. Porque tú sabes que Saúl no fue escogido por Dios, el primer rey. Déjame ir a la historia para aquellos que... Hay un rey que se llama Saúl. Lo escoge el pueblo porque es alto y se parece a Sansón. Y la gente: Saúl, queremos un rey. Y lo escoge el pueblo, no lo escoge Dios. Esto es una democracia. Pero ahora viene la teocracia. El segundo rey se llama David. Y a los 17 años lo van a ungir. ¿Quién lo está escogiendo? Dios. ¿Por qué? Porque es soberano y la misericordia de Dios se la otorga a quien Él quiere. Próximo ejemplo, estoy terminando. Hay un hombre desobediente que va huyendo a Tarsis, y a pesar del desorden y a pesar de la mala inversión, y que está corriendo de espaldas al llamado, se llama Jonás, y su desobediencia. Y Dios está preparando un rescate. Yo no hubiera escogido a Jonás. Yo hubiera escogido un obediente, sumiso, humilde y que dice amén, pastor. Yo hubiera escogido a alguien que dice sí, amén, de ahora para ahora, heme aquí, soltó la vara y te sigo, o soltó lo que tiene en la mano como Eliseo y te sigo. Pero este es un Jonás terco, orgulloso, cobarde, desobediente. Y aún así, mira para acá, Jonás planifica aquí, al oeste, porque allá está Nínive. Supongamos que donde está la bocina es Nínive, ¿ok?
oeste. Para allá está Tarsis. Y viene Jonás, aquí está Jerusalén. Y viene Jonás y sigue corriendo. Y Dios hablando aquí en Jerusalén. Y la gente corriendo. Y Jonás corriendo. Y viene Paga aquí en Jope, en la orilla del mar Mediterráneo. Y viene Jonás, paga unos pescadores. Y se monta en la barca y se va de camino a Tarsis. ¿Tú te crees que el hijo tuyo va a seguir corriendo? ¿Tú te crees que el hijo tuyo va a seguir huyendo y se va a esconder de Dios? ¿Tú te crees que aquel que sigue corriendo, un hijo apartado, una hija apartada, un esposo, una suegra, que está corriendo y huyendo hacia Tarsis, viene Dios y planifica una tormenta que lo va a detener? Tú sabes que hay hermanos que me expresan sus crisis y cuando terminan, ¿sabes lo que yo digo? Qué bueno. Y yo digo, oh, sí. Siempre voy a decir eso. Pastor, estoy viendo una crisis, una enfermedad, una situación, no puedo más, en la oficina o por llamada. Y cuando termine, gloria a Dios. Pastor, pero estoy viendo una situación, no puedo más, no aguanto más, las lágrimas, la tormenta, la crisis. Yo, qué bueno que te está pasando eso. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y eterno y en la tormenta va a ocurrir algo. En la tormenta Dios va a orquestar para rescatarte. Algo va a pasar en esa crisis que Dios se va a glorificar. Algo va a pasar en esa crisis que Dios se va a engrandecer y te va a detener si vas corriendo sin Él. La tormenta en el Mediterráneo la planificó Dios, es una orquesta. Dios está orquestando, Dios está planificando. ¿Por qué? Tiene misericordia de Él. 2, es soberano. Y 3, lo escogió desde antes que Él lo supiera. La tormenta no va a decidir su destino. ¿Se oye? Por eso dijimos aquí, déjame repetir aquel bosquejo. Por eso dijimos aquí. La enfermedad que estás viviendo no determina tu destino. La enfermedad que estás viviendo o la crisis, el diagnóstico no decide cuándo te vas. No. Quien decide es Dios. Aunque estés enferma, Dios puede cumplir su propósito. Aunque estés cansado en la crisis, hayas tenido un montón de pérdida, Dios cumple su propósito, es eterno. Nada se le escapa de las manos. ¿Cuántos dicen amén? 1, porque tiene misericordia. 2, porque es soberano. Y 3, porque te escogió. Y la tormenta no lo decide. Ay, abasuta rabacayanza namaya. Y rabacatamansone. Hay tormentas que te van a capacitar, hay tormentas que te van a frenar porque estabas sin Dios o porque estabas un poquito confundida. Pero hay tormentas que te están capacitando. Y mira si Dios es grande, que después de la tormenta prepara un pez. Pregunto, ¿la tormenta lo podía ahogar? Sí. Dios hubiera hecho esto, pastor. Voy a preparar una tormenta para que él aprenda y ahí mismo se ahoga. Consecuencia. Y la tormenta va a hacer que capaciten y voy a tomar el control. Aprende a entregarle todo a Dios. Hay cosas que no puedes controlar. Jonás tenía todo el control, pero dentro de la tormenta no puedes. Porque en esa tormenta la controla Jonás. Imposible, la controla Dios. Y hay tormentas que van a llegar para que te des cuenta que tú no tienes el control. Yo llego a ser Dios, preparo la tormenta y no el pez. A su nombre. No se crea más santo que Juan ni más escrito que Daniel. Porque un hombre como este viene el castigo severo. Pero tiene tanta misericordia que va a enviar un pez. ¿Por qué? Porque es escogido para ir a Nínive. Quiera él, no quiera. Corra tu hijo, no. Tu hijo está apartado, tiene 30 años. Tu hija está apartada, tiene 40. Sigue orando por tu hijo, sigue amando. Y tú dirás, Señor, mi hijo está apartado, está corriendo, está huyendo a Tarsis. Me grita, me ofende, me da la espalda, no me honra. Tengo un desorden. Tiene una escapada, una huida, pero no puede escapar de ti. No puede huir de ti. Está corriendo de mí, pero no corre de ti. Está huyendo de mí, pero no huye de ti. Está haciendo lo que quiere, pero tú lo vas a llevar de la mano. Y viene la tormenta para que él se dé cuenta que no tiene todo. Samayanza. El control. Y el pez es la misericordia de Dios, mano grande y poderosa que lo atrapa, lo preserva por 3 días y a eso se le llama rescate divino. Dios decide cómo tratar tu vida.
Porque cada proceso es distinto. Cada tormenta es distinta. Pero si Dios tiene misericordia y sobre ti, aleluya, hay un propósito y te escogió, el pez viene de camino. Dale un aplauso al Señor en esta. Rescate divino. Y decíamos la semana pasada que si lo quieres controlar todo te vas a desgastar, padre. Te estás desgastando con un hijo rebelde. Te estás desgastando. Sí, lo vas a amar toda la vida. Vas a orar toda la vida. Vas a educarlo toda la vida, pero no lo puedes controlar toda la vida. Déjalo que el pez lo atrape. Déjalo. ¿Alguien aquí fue atrapado por ese pez? El pez es la mano de Dios. El rescate divino llegó a tu vida. Ahora pregunto yo, ¿Dios te rescató? ¿Crees que lo puede hacer con un hijo? Pues entonces no desconfíes. Si lo hizo contigo, lo puede hacer con un hijo, con un papá, con un esposo, con un abuelo. Porque si lo hizo conmigo y me rescató y yo no lo merecía, mis hijos tampoco, pero Dios es soberano. A su nombre. Último ejemplo. Ay, Dios mío. Está fuerte para terminar el mensaje. Pedro y Judas. Caín y Abel. Esaú y el otro, Jacob. Pedro y Judas. Los dos pecaron. Y Dios decide. Los dos pecaron, ¿sí o no? Pedro, que lo va a negar una vez, 3 veces va a pecar. Y en Lucas 22 Jesús se lo advirtió. Oye, Satanás me pidió permiso para zarandearte, pero rogado que tu fe no falte. Y voy más lejos, me vas a negar 3 veces. ¿Y sé cuándo? Antes que el gallo cante va a entrar el pecado. Tú también. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mateo 27. Los dos están advertidos. Los dos van a pecar. Vamos a ver qué van a hacer. Y Dios falló. La profecía de Jesús se cumple al pie de la letra. Los dos van a pecar. Pero lee la pizarra. Él le otorga misericordia a quien Él quiere. Es soberano. Y hay escogidos. Dale un aplauso al Señor en esta. Dale un aplauso al Señor que lee. Bueno. Tú dirás, ¿y cómo es posible? ¿Cuántos están gozando? Después, aleluya, le puedo otorgar el bosquejo para que vea la cantidad de versos que hay aquí. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Mateo 27:5. Luego fue y se ahorcó. Pero después de la negación de Pedro, Jesús muere, resucita y fue por él. Pedro, ¿me amas? Juan 21:15. Llega adelante. Pedro, ¿me amas? Maestro, ¿tú sabes que te amo? Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Sigue la plática y al final Jesús le dice: Shh, fallaste, te lo dije. Oye, hay tantas cosas que hiciste. Un fanfarrón, un pescador del norte, eres un vulgar, eres un gritón, tienes un carácter terrible, me negaste 3 veces, pero sígueme. ¿Y qué hace Judas ahorcándose? Y Pedro está recibiendo palabra para segunda oportunidad. Juan 17:12. Judas es hijo de perdición. Y eso ya estaba escrito y se tenía que cumplir la escritura. A su nombre. Sale corriendo,
Ya estaba escrito, suelta y grita y entrega las 30 monedas. Lamentablemente no presentó arrepentimiento, sino remordimiento. El remordimiento te aleja, pero el arrepentimiento te acerca. El peligro no fue la traición, el peligro fue la falta de arrepentimiento. Pregunta a los dos ladrones. Los dos merecen la muerte justa. Los dos merecen el castigo y la pena de muerte. Los dos. Pero uno de ellos presentó arrepentimiento. Acuérdate de mí. Y uno de ellos va a recibir misericordia. Dale un aplauso al Señor.